Ya han visto a doña Rogelia hablando un gallego pues malo, porque estaba castellanizado, o sea, hablaba una mezcla entre gallego y español, hablando de que bienvenido a la nación gallega. Una vicepresidente del gobierno de España. Si es que esta mujer, amigos, cuando dicen que no se cabe un tonto más en España, es que es cierto. O sea, bienvenido a mi tierra. ¿Pero qué pasa? ¿Que tu tía de Galicia no es mi tierra también? ¿O que los gallegos es que tienen allí, van saltando, van al trabajo, van en coche, como el resto de los españoles? ¿Tienen los mismos problemas el resto de españoles? ¿No hablan el español? No, a mi tierra, como si fuera un país diferente. En este Estado plurinacional, dice la analfabeta funcional. Amigos, esto es increíble. Y esta basura política es la que tenemos gobernando el país. Un personaje como doña Rogelia, que ahora dice, no vamos a aprobar las 37 horas laborales por decreto. Lo que no dice es que va a subir las cotizaciones a los trabajadores y les va a bajar el sueldo. Y al final todo es el juego de un trilero de esta gentuza, amigos. De esta gentuza que por suerte, las encuestas vaticinan un batacazo de Pedro Sánchez. Atención lo que ha pasado hoy con las encuestas que ha sacado el ABC. Por fin, amigos, por fin hay una encuesta que habla de que el Partido Socialista Obrero Español se empieza a hundir y la suma de las derechas podría alcanzar casi los 200 escaños. Una buena noticia para el país. Partido Popular y el Partido Vox sumarían casi 200 escaños según la encuesta de Michavila. Y es que en toda esta secuencia de encuestas el Partido Socialista se mantenía en el poder, en los escaños que había sacado en el 23, gracias a que Sumar se estaba hundiendo y iba asumiendo el voto. Pero por fin pasaría del 121 escaños a 109 escaños. El PSOE también empieza a hundirse. La corrupción, el desastre que tiene el país, el gasto público desatado, los chiringuitos, que la mujer esté imputado, que el hermano esté imputado, que el fiscal general de Estado esté imputado, que no sean capaces de aprobar la subida de las pensiones, que encima intenten engañar a la población. Por fin la gente empieza a reaccionar. Y entre el Partido Socialista y Sumar, pues no alcanzarían, según esta encuesta, atención, según esta encuesta, entre los dos los 120 escaños. Y ojo, que esto es una oportunidad de oro para el centro derecha si no hace de las suyas, porque ya sabemos cómo es el centro derecha español, que luego hace de las suyas y cuando van muy bien las cosas, ellos solitos van metiendo la pata y le van dando oxígeno a Pedro Sánchez. Porque aquí, amigos, lo que necesitamos son líderes que sean capaces de acabar con estas bestias. Sí, con estas bestias, con tipejos que lo que quieren es destruir la civilización occidental que representa España. Por eso, esta primera encuesta es un ejemplo de que podría estar hundiéndose el Partido Socialista Obrero Español, de que por fin esa base de Sánchez empezaría a caer en picado. Sumar ya se ha unido prácticamente, está desaparecido fuera del mapa. Y es verdad que el Partido Popular no tira más para arriba, pero Vox cada día está más lanzado y eso supondría que el centro derecha podría alcanzar incluso los 200 escaños según la encuesta de la ABC. Luego lo veremos, porque la debacle de Pedro Sánchez, amigos, podría ser total. Y esto iría más, porque lo que le viene a Pedro Sánchez, que a toda costa quiere hacer leyes para controlar a los jueces, para quitar la acusación popular, lo que quiere hacer, amigos, yo creo que no les va a dar tiempo, porque directamente vemos que es incapaz el jefe de la Alianza Mundial contra Tal, es incapaz de aprobar en el Congreso un Real Decreto para que se bonifique los bonobús y los bonometros. Esto es, amigos, en resumen lo que representa a Sánchez, la nada. Lo único, amigos, es que esta gente también representa una banda muy peligrosa y son capaces de hacer cualquier cosa. Y veremos hacer esas cosas.
Enfrente desgraciadamente no tiene nada, pero la gente poco a poco empieza a racionar. El señor Feijóo ha dicho lógicamente que no se puede aprobar el decreto ómnibus, ese decreto que junta la subida de las pensiones con la institucionalización de los ocupas, que junta las ayudas de la DANA con la subida de impuestos al agua, y a la luz y a los alimentos, y que junta pues la bonificación al transporte con lo que han visto ustedes, con las subidas a las cotizaciones a trabajadores, empresarios y autónomos. Todo eso junta, y además tenemos que regalar un palacio en París al PNV. El señor Feijóo ha dicho que está dispuesto a aprobar los decretos de las subidas de las pensiones, de las ayudas al transporte y las ayudas a la DANA. Pero Pedro Sánchez, amigos, cree que tiene la oportunidad de oro para directamente hacer daño a la derecha. Y no se va a mover de su situación de auténtico bochorno, de auténtico sadismo, que quiere directamente, amigos, pues perjudicar a los autónomos, a los trabajadores y, cómo no, perjudicar a los pensionistas. Vamos a escuchar al señor Feijóo. Insisto, si no actúa ya, el PSOE volverá a congelar las pensiones en España. Las congeló el presidente Zapatero con el voto inestimable del diputado Pedro Sánchez, y ahora es probable que Pedro Sánchez vuelva a congelar las pensiones en España. Y también eso puede pasar a la historia. Ha dicho el señor Sánchez este fin de semana que había que buscar votos debajo de las piedras para subir las pensiones. No tiene que buscar los votos debajo de las piedras. Lo que el señor Sánchez está intentando es buscar en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente del gobierno, que es una cosa muy distinta a buscar votos debajo de las piedras, porque esos votos están en el Congreso de los Diputados. Pues ya lo tenemos, amigos, el señor Feijóo hablando claramente, pero lo cierto, señor Feijóo, es que ya, hombre, que venga Pedro Sánchez y que le tenía usted la cabeza de Pedro Sánchez y no le haya liquidado todavía, y que ahora ya se hayan revelado porque les consideran que son tontos directamente. Con esto del decreto, con la ley ómnibus, directamente Pedro Sánchez esto lo hace porque considera a la oposición que son tontos, que no son capaces de defenderse. Y aquí, bueno, pues que tenemos que salir, como siempre, los medios de comunicación a echarles una mano, porque es increíble lo que estamos pasando. Es increíble hasta el punto, amigos, hasta el punto, como luego explica el alcalde de Madrid, el señor Almeida, que los sindicatos se van a manifestar contra la oposición. Ojo, los sindicatos se van a manifestar a la oposición como brazo político del gobierno, para intentar, amigos, engañar a la opinión pública con ese decreto ómnibus, echando la culpa a la oposición de que no se suben las pensiones por la derecha, porque la derecha quiere provocar daño social a la gente. Un escándalo, como siempre. Vamos a escuchar al señor Almeida. De responsabilidad del PP. Mire, van a un monólogo del Club de la Comedia y no lo hacen mejor. Es decir, los sindicatos van a un monólogo del Club de la Comedia y dicen, mire, nos vamos a manifestar porque no ha salido adelante un decreto, pero nos vamos a manifestar contra la oposición, no contra el gobierno. Es insuperable. Es insuperable, de verdad. Es insuperable. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que los sindicatos se manifiesten contra la oposición y no contra el gobierno? Pero ¿qué papel quieren jugar de verdad los sindicatos? Que para mí son importantísimos, ¿eh? Yo, como creo en la Constitución se les define como un elemento fundamental del diálogo social. Tienen su reconocimiento explícito, creo que es en el artículo 6 o en el artículo 7. Y tienen ese papel en España, en el ámbito de la concertación social. Pero de ahí a pretender de verdad que en este país hay que manifestarse contra la oposición y no contra un gobierno que es incapaz de reunir los votos necesarios para aprobar este decreto ómnibus. Mire, yo creo que en política es importante también ser coherente. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se lo dijo en el debate de investidura. Dijo, esto no se puede gobernar. Es imposible gobernar de esta manera. Y lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Ahora también le dijo, no vengas a mí cuando los tuyos te fallen. Con toda la lógica del mundo. Y sobre todo, no vengas a mí sin preguntar. Pues amigos, lógicamente no es que no vengas a mí. El Partido Popular se ha ofrecido junto a Vox y junto a Junts a aprobar el decreto de las pensiones.
es Pedro Sánchez el que no quiere aprobar el decreto de las pensiones por separado. Por lo tanto, solo hay un culpable de que no haya subido las pensiones, es Pedro Sánchez. Tiene los votos, pero no quiere, amigos, no quiere. Y ahora saca a los comegambas directamente a manifestarse contra la oposición. Esto es increíble, él lo nunca ha visto, esto es Venezuela en estado puro. ¿Cuándo se ha visto que los comegambas, los sindicatos se manifiesten contra la oposición y no contra el gobierno? Que es el que gobierna, que es el responsable de sacar las leyes. Esto es inaudito, amigos, lo que está pasando en este país. Es la prostitución directamente de las instituciones y de organismos como los sindicatos, que tienen una labor fundamental. Pero estos sindicatos, amigos, son el brazo político del sanchismo. Son personajes siniestros que no tendrían que estar en esos puestos porque verdaderamente no defienden a nadie, solo a sus intereses. Pero hablando de intereses, atención el varapalo que le ha dado el Tribunal Supremo al fiscal general sanchista. Le ha dicho directamente que él va a tener que ir a declarar el próximo día 29 antes que el novio de Ayuso y, en definitiva, amigos, lo que le viene al fiscal sanchista es directamente un tsunami desde el Supremo. Por eso está intentando que el Telefónica no dé los datos al Supremo, que WhatsApp no dé los datos al Supremo, que Google no dé los datos al Supremo, y lo ha hecho en este minuto uno, borrar pruebas en medio de un procedimiento judicial. Este señor, el fiscal general del Estado, imputado por revelar secretos confidenciales, información confidencial, no solo está imputado por eso, que tendrá que estar también imputado, como dice el informe de la UCO, por borrar pruebas o posibles pruebas de su móvil en medio de un procedimiento judicial. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de posponer su declaración como investigado en el marco de la causa que se abrió a raíz de la querella por presunta revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En un auto, el instructor rechaza también las diligencias que la Abogacía del Estado proponía realizar con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados, fijadas para los días 20 y 30 de enero y 5 de febrero. En concreto, proponía que se citase a declarar a González Amador al considerar que, si bien se ratificó en su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando dicho tribunal dirigía la causa, el avance de esta investigación hacía necesario para la defensa que se le tome declaración. Pues un escándalo más, amigos, de este gobierno indecente, de un gobierno indecente, que es vergonzoso tener a un fiscal general del Estado imputado. O sea, es que, amigos, esto es inaudito en cualquier país occidental. El fiscal general imputado. Y no se crea que dimite. No, no. Encima salen como bestias pardas contra aquel que lo critica. Y sale Sánchez y lo reafirma. Y sale la Pilar Alegría y lo reafirma. En definitiva, lo que estamos viviendo en este país es inaudito. Y como no lo paremos a tiempo, tendremos una dictadura. Aquellos que no se mueven, aquellos tibios, aquellos ambiguos, como dice el Apocalipsis, serán vomitados por su boca, por el Señor. Porque los ambiguos, amigos, son los más peligrosos de este país. Porque no se dan cuenta de que si no actúan ahora, no podrán actuar nunca. Hoy, amigos, tenemos un súper programa que no podrán ustedes perdérselo, porque además vamos a hablar de la posible implicación de 3 vicepresidentes de Pedro Sánchez en el caso del fuel. Estamos hablando de Nadia Calviño, estamos hablando de María Chusma Montero y estamos hablando también, amigos, de Reyes Maroto y otra, que luego se lo contaremos, otra, que es Teresa Rivera, la de licencias, de 4 posibles vicepresidentas de Pedro Sánchez.